Tres pastores alemanes fueron hallados al borde de la muerte, abandonados como si su vida no valiera nada. Su antiguo dueño, Wayne Klein, intentó recuperarlos como si fueran simples objetos, pese a haberlos dejado al azar del tiempo y del dolor. Pero Michael, un veterano con sus propias heridas, convirtió su compasión en acción, y el destino en justicia. Solo escuchen qué giro inesperado tomó esta historia, y cómo, al final, la justicia sí tuvo la última palabra. Michael Reed llevaba 30 minutos por la carretera secundaria que bordeaba las colinas de las afueras de Dayton, buscando un atajo hacia casa, cuando algo fuera de lugar interrumpió la monotonía del paisaje otoñal. Era una cerca metálica, vencida hacia un costado, cubierta por maleza seca y óxido, como si el tiempo hubiera decidido abandonarla también. No era el tipo de lugar que llamaría la atención de cualquiera, pero para alguien como él, alguien que aún medía el mundo en silencios y detalles, no en palabras, ese rincón roto emitía una señal que no podía ignorar. Detuvo su camioneta al costado del camino y bajó, dejando que el viento le llevara hasta allí el eco de algo que no era sonido, sino una presencia. Algo estaba mal. Caminó despacio hacia la cerca y entre los huecos del alambre vio tres figuras inmóviles sobre la tierra dura. No eran piedras ni sacos, eran cuerpos, tres perros o lo que quedaba de ellos. Tres pastores alemanes tendidos como si el mundo se les hubiera cerrado encima. Ninguno ladraba, ninguno levantó la cabeza. Solo respiraban con dificultad, con esas bocas abiertas y secas que parecían pedir agua sin tener ya la fuerza de pedir nada. El olor agrio de la infección y el abandono lo golpeó con la brutalidad de un recuerdo enterrado. Un flash como un disparo mudo, arena caliente, helicópteros y Duke. Duke, el K-9 que caminó a su lado en misiones nocturnas en Kandahar y que no regresó. El mismo que lo miró por última vez desde la camilla de evacuación. Michael no era sentimental por costumbre, pero tampoco era de piedra. Y aquello, tres cuerpos famélicos, una cerca podrida y un bidón de agua volcado a solo 2 metros, seco como el corazón de quien los dejó allí, fue demasiado. Gritó, no por rabia, sino para saber si alguien escuchaba. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Solo el crujido de la hierba y un cuervo en lo alto. Miró a su alrededor, ni una casa en 100 metros, salvo una vieja cabaña al fondo, con persianas cerradas y una antena colgando. Nadie respondió. La injusticia empezó a latirle en las sienes como un tambor. Era una ira distinta, no explosiva, sino limpia, fría, una determinación que venía del pecho y no del estómago. Volvió a su camioneta, sacó una barra de acero que usaba para reparaciones y rompió el candado oxidado de la puerta. No fue un acto heroico, fue una decisión lógica, como lo son todas las decisiones que uno sabe que no tomar significaría noches enteras sin poder dormir. Cruzó el portón y se acercó. La primera, una hembra de pelaje oscuro, tenía un collar que casi se había fundido con su cuello. Al intentar levantarla, gimió muy bajo, con un sonido que más parecía un suspiro que un quejido. Él la nombró, sin pensar, Hera. El segundo, más grande, tenía las costillas tan marcadas que su lomo parecía una caja rota. Pesaba más de lo que imaginaba para alguien tan desnutrido. Lo cargó igual. Bronx, pensó. El tercero, el más joven, apenas se arrastró un poco cuando él se acercó. Tenía los ojos miel más dulces que había visto en años, y temblaba, no de frío, sino de miedo. Lo envolvió en una manta vieja de su camión, Scout. No sabía de dónde venían esos nombres, solo que eran suyos ahora. Estaba cargando al último cuando una voz áspera lo interrumpió. «No son tuyos». Michael se giró. Un hombre mayor, de camisa de franela y botas llenas de barro, lo miraba desde la cabaña al fondo, brazos cruzados, expresión hostil. Michael no discutió, no gritó, solo le sostuvo la mirada y respondió, despacio. Pero su dolor tampoco. Subió a los 3 perros a la caja de su Chevy, los cubrió como pudo y marcó 2 números desde su móvil. Primero, la clínica veterinaria Brooks, luego al sheriff local. Había hecho su parte, ahora necesitaba que alguien más hiciera la suya.
15 minutos después, llegó una camioneta blanca con el logo de la clínica. La doctora Hayley Brooks, una mujer joven de rostro firme y voz clara, bajó con su maletín sin perder tiempo. Detrás, una patrulla se detuvo con un leve chirrido y de ella descendió Tom Miller, el ayudante del sheriff. Alto, cansado, con la barba mal afeitada y la expresión de quien ya ha visto demasiado. Mientras conectaban sueros improvisados en la parte trasera de la clínica móvil, Tom inspeccionó con linterna el lugar donde Michael los había encontrado. Observó los platos vacíos, los excrementos secos, las marcas en el suelo donde los animales probablemente se habían arrastrado buscando sombra o agua. Luego, mientras ayudaba a girar a Bronx para revisar su abdomen, notó las marcas alrededor del cuello, cortes viejos ya cicatrizados de cuerdas demasiado apretadas. En el costado de Scout había algo más, un tatuaje casi borrado, hecho con tinta barata. Tom frunció el ceño. Esto huele a criadero barato y abandono intencional. La frase no se dijo al aire, se clavó en el pecho de todos los presentes. Michael bajó la vista a Scout, que ya respiraba un poco más lento, como si, por primera vez en días, alguien hubiera bajado el volumen del miedo. La injusticia no necesitaba gritar, estaba ahí, en cada centímetro de piel sin pelo, en cada costilla visible, en cada mirada sin brillo. Y sin embargo, por primera vez en esa tarde, un latido de algo nuevo comenzó a formarse. No era esperanza todavía, pero se parecía. La sala de la clínica Brooks no era grande ni moderna, pero olía a esfuerzo limpio. Tenía las paredes pintadas de un verde claro que intentaba suavizar el dolor, aunque nada podía disimular el pitido agudo y regular de los monitores que, esa noche, marcaban más dudas que certezas. Michael estaba de pie en una esquina, sin saber si debía moverse o quedarse quieto. Miraba a Hera conectada al suero, envuelta en vendas, inmóvil. Bronx dormía, si se podía llamar dormir a ese estado de agotamiento absoluto, donde ni el dolor ni el miedo tienen ya fuerza para pelear. Scout se había acurrucado en una toalla, temblando cada tanto, como si incluso en el calor sintiera frío. La doctora Hayley Brooks revisaba el informe preliminar con los ojos tensos y la voz serena, como quien lleva años practicando la manera de decir malas noticias sin romperse. «Podemos estabilizarlos», dijo, «pero va a tomar tiempo, y recursos, sangre, alimentación específica, análisis constantes, desparasitación, control hepático, y eso, señor Reed, es caro». No lo dijo con dureza, sino con honestidad. Michael lo entendió de inmediato. No era un reclamo, era una advertencia. Esa palabra que todos temen pronunciar en voz alta cuando se trata de hacer lo correcto: costo. Él miró al suelo un segundo, no por evasión, sino para pensar. Sabía lo que ganaba. Hacía trabajos de mantenimiento en casas ajenas, electricidad básica, pintura, arreglos menores. Lo suficiente para el alquiler, la gasolina, algo de comida decente. No tenía familia cercana. Su vida estaba hecha de rutinas austeras, herramientas limpias y recuerdos que no siempre se dejaban encerrar. Sin decir una palabra, se quitó el reloj de su muñeca. Era sencillo, con una correa de cuero gastado. No tenía valor en el mercado, pero sí en su historia. Su sargento se lo había regalado al volver de su última misión, con una inscripción en la parte trasera que decía: «Para que recuerdes el tiempo que ganaste». Era el único objeto que lo acompañaba desde entonces, su pequeño ancla. Lo dejó sobre el mostrador, como depósito, para lo que alcance. La doctora lo miró un instante, quizás comprendiendo más de lo que dijo. No lo rechazó. Michael no era de pedir, pero esa noche, al volver a su camioneta, hizo una excepción. Tomó su teléfono, abrió el grupo comunitario del barrio, uno de esos donde se suele hablar de recolección de basura, descuentos en supermercados y vecinos ruidosos, y subió 3 fotos. Hera, Bronx y Scout, acostados en mantas, con ojos tristes y vendas improvisadas. No pidió dinero, solo escribió: «Los encontré así, no pude mirar hacia otro lado. Si pueden ayudar de alguna manera, háganlo». Después llamó a Jenna Carter. Era una reportera local joven, honesta, que alguna vez le había hecho una nota sobre su voluntariado en el hospital de veteranos. No eran amigos, pero ella le había escuchado con respeto, y eso ya era mucho.
No es una historia de héroe, le dijo él por teléfono, solo que no podía irme. A veces, eso es la historia, respondió ella. En la clínica, mientras preparaban las primeras dosis de antibióticos, uno de los asistentes comenzó a rasurar el cuello de Hera para limpiar la piel lastimada. Fue entonces cuando lo vieron. Bajo el pelaje enmarañado, casi oculto por la suciedad, estaba la palabra Maya, tatuada de forma torpe y desigual, probablemente con aguja manual. Un intento humano de dar nombre, o tal vez de apropiarse. Nadie pudo decirlo con certeza. Michael se quedó mirando ese nombre largo rato. No conocía su historia. Pero de pronto, Hera no parecía suficiente. Ese tatuaje, aunque rudimentario, era prueba de que esa perra no había sido siempre un número más. En algún momento, alguien quiso que tuviera identidad, aunque todo lo demás falló. La doctora Brooks explicó con voz pausada que el trauma por hambre y encierro no solo debilita el cuerpo, sino que modifica la conducta, afecta el sistema inmune, destruye el instinto de confianza. Que incluso si sobrevivían, y no usó la palabra cuándo, sino sí, las cicatrices no serían solo visibles, también estarían dentro. Michael asintió, entendía demasiado bien esa gramática. Los cuerpos se curan más rápido que la mente. Él mismo lo había comprobado con cada pesadilla que se le colaba en la madrugada. Esa noche no quiso volver a su casa. Se quedó en la clínica, sentado en una silla plegable frente a la jaula provisional donde descansaba Scout. El pequeño no dormía, respiraba entrecortado, mirando sin mirar, como si no supiera todavía si estaba a salvo. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el silencio era tan profundo que se oía la respiración de las máquinas, Scout se arrastró lentamente desde la esquina hasta los pies de Michael. Nadie lo llamó, nadie lo guió, solo lo hizo. Apoyó el hocico en su bota, temblando. Michael, sin saber por qué, no se apartó. Dejó que el calor del animal tocara su piel. No hubo milagro, solo ese gesto pequeño, íntimo, cargado de una verdad antigua. A veces el dolor, cuando se comparte, pesa menos. Y en ese contacto simple, humano y animal, sin palabras o promesas, comenzó a formarse algo más fuerte que la culpa o el miedo, la voluntad de quedarse. A pesar del precio, a pesar de no saber cómo, porque a veces, quedarse ya es una forma de luchar. La publicación de Jenna Carter apareció un lunes por la mañana, temprano, antes de que la ciudad despertara del todo. Una simple nota acompañada de 3 fotografías. No había dramatismo forzado ni palabras grandilocuentes, solo una crónica sencilla, escrita con respeto. 3 pastores alemanes, hallados en estado crítico por un veterano local, necesitan ayuda, urgente. La reacción fue más rápida de lo esperado. A mediodía, la clínica había recibido una docena de sobres pequeños con donaciones anónimas, latas de alimento premium, mantas limpias, toallitas desinfectantes, juguetes de goma, notas escritas a mano. Para los 3, gracias por no mirar hacia otro lado. Esto es poco, pero no podía quedarme sin hacer nada. Gente común, de casas modestas, con trabajos agotadores, traía lo que podía, una bolsa de pienso, un paquete de gasas, incluso una niña que ofreció su alcancía con monedas contadas. No era caridad, era solidaridad, porque a veces una historia así no conmueve desde el sufrimiento, sino desde la posibilidad de hacer algo. Mientras tanto, Tom Miller no perdía tiempo. El ayudante del sheriff había visto demasiados casos de abandono para dejar que éste se disolviera en el silencio. Tras varias llamadas a registros municipales, encontró un nombre, Wayne Klein, titular legal de la parcela donde Michael encontró a los perros. Klein figuraba como criador registrado, aunque sin licencia actual. Una nota en el sistema indicaba que había sido notificado de una inspección semanas antes y que no se presentó. Cuando al fin lo localizaron en una casa alquilada en las afueras, no lo negó. Me arruinó el mercado, dijo, sin alterarse. Ya no podía alimentar a todos. Su voz no sonaba derrotada, tampoco desafiante, solo era plana, como la de alguien que ha aprendido a justificar el abandono con frases cortas y sin emoción. No hubo rabia en sus palabras, pero sí algo peor, resignación, como si dejar morir a 3 perros fuera una consecuencia lógica del negocio mal cerrado. ¿Y por qué no los entregó? ¿Por qué no pidió ayuda?, preguntó Tom. Porque no eran mascotas, eran propiedad, y nadie cuida lo que no puede vender.
Esa última frase cayó como piedra sobre el informe, porque Wayne, en efecto, seguía creyendo que los perros le pertenecían. Dijo que quería recuperarlos, que nadie había firmado un traspaso legal, que según la ley aún eran suyos. Aquello encendió otra mecha. En paralelo, la clínica recibió una notificación inesperada. El chip que Scout llevaba, aunque mal registrado, había devuelto finalmente un vínculo. El cachorro había sido ingresado meses atrás en un patio de entrenamiento subcontratado por una empresa de seguridad. Al intentar contactar con ellos, se descubrió que el patio había cerrado de golpe, sin previo aviso, tras una denuncia por maltrato. La detective Alicia Monroe, que seguía el caso por curiosidad y por ética, recordó un reporte olvidado: varios perros de raza desaparecidos de un refugio temporal hace unos meses. Las fechas coincidían, las razas también. Lo que antes eran hechos sueltos ahora empezaban a formar un mapa. Un criador en bancarrota, un centro de entrenamiento cerrado abruptamente, un robo nocturno no resuelto, 3 perros que aparecían sin dueño, sin historia clara, pero con rastros físicos de manipulación sistemática. Pieza a pieza se armaba una imagen más grande que Wayne Klein, una red informal de cría y entrenamiento, animales tratados como stock, abandonados en cuando dejaron de ser rentables. La historia comenzó a circular más allá del barrio, medios regionales la retomaron, la atención pública creció, pero con ella también la ansiedad. Porque Wayne, al verse cercado, contrató a un abogado, un hombre de traje gris y voz neutra, que habló sin inmutarse de derecho de posesión, omisión de trámite de abandono y recuperación de bienes muebles. La comunidad se indignó, pero Michael se hundió en el silencio. No era un activista, no tenía pancartas, ni discursos, ni experiencia legal. Era un hombre que solo había querido evitar que 3 perros murieran solos. Pero ahora estaba en medio de un proceso que amenazaba con devolver a esos animales al mismo hombre que los dejó tirados. No habló con nadie durante varios días, solo con Scout. Había empezado a trabajar pequeñas rutinas con él, movimientos suaves, comandos básicos, ejercicios de confianza. No lo hacía para adiestrarlo, sino para darle estructura. Scout, al igual que él, necesitaba orden para no derrumbarse. Una noche, cerca de las 4 de la mañana, Michael despertó agitado. Había tenido una de esas pesadillas, que no tienen imágenes, solo peso. Dolor en el pecho, respiración entrecortada, sudor frío. Pero antes de que pudiera perder el control, sintió algo. Un hocico húmedo en su brazo. Scout estaba allí, sentado junto a la cama, mirándolo fijo. No lo lamía, no ladraba, solo estaba presente, alerta, firme. Michael exhaló, largo, como si expulsara algo que llevaba demasiado tiempo dentro. No fue magia, fue el inicio de algo que no tenía nombre, pero sí propósito. Una alianza. Él no había salvado a Scout, Scout lo había rescatado también. Y por primera vez en muchos años, la esperanza, pequeña, aún temblorosa, se permitió respirar. La audiencia se programó para un martes nublado, con lluvia anunciada y tensión flotando en el aire como electricidad antes de una tormenta. La sala no era grande ni espectacular. No tenía bancas de roble ni techos altos como en las películas. Era una sala modesta del distrito, con luz fría, paredes blancas y carpetas grises. Pero ese día, cada rincón parecía contener algo más que silencio, expectativa. Michael llegó puntual, con los hombros rectos pero los ojos cansados. Vestía con sobriedad, camisa clara, chaqueta limpia, botas que conocían muchos caminos, y no traía ningún papel en la mano, solo llevaba memoria. Jenna Carter estaba en la última fila, sin libreta ni micrófono, como quien entiende que algunas historias se escriben con el cuerpo presente. Frente a todos, en el estrado, la jueza Evelyn Harper, conocida por su mirada firme y su paciencia implacable, abrió la carpeta del caso con la precisión de quien sabe que lo que se decide ese día no son tecnicismos, es destino. El primero en hablar fue el abogado de Wayne Klein. Un hombre joven, peinado con perfección casi innecesaria, expuso argumentos con tono controlado. Mi cliente reconoce la situación lamentable, pero alega que actuó bajo una situación económica crítica. No hubo intención de daño deliberado. Los animales eran, hasta ahora, su propiedad legal, sin cesión firmada ni renuncia expresa. Wayne al lado llevaba un traje arrugado que parecía prestado y una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la resignación. No pidió disculpas. Solo dijo: «No tenía dinero, no pude con todo, hice lo que pude».
Lo dijo sin emoción, como quien lanza un dato estadístico. La jueza no respondió aún, solo escribió algo en su libreta. Entonces habló la doctora Haley Brooks. Su voz, clara y sin adorno, rompió la frialdad del ambiente con una verdad difícil de esquivar. La necesidad no justifica la tortura por omisión, su señoría. Lo que estos perros vivieron no fue abandono casual, fue negligencia sostenida. Cada uno llegó a la clínica con signos de maltrato físico crónico, desnutrición severa, infecciones y un estado emocional asociado al trauma prolongado. Sobrevivieron, pero no por suerte, por intervención urgente. Cualquiera que los hubiera visto habría comprendido que no podían esperar más. Después, Tom Miller tomó la palabra. Llevaba consigo copias impresas de las inspecciones fallidas, fotos de la parcela, transcripciones de los avisos ignorados. La propiedad ya había sido notificada por irregularidades, dijo. Klein no compareció, no respondió. La cerca oxidada, los recipientes vacíos, la ausencia total de atención, todo eso se documentó. Y aún así, intentó recuperar a los animales después de la cobertura mediática, no por arrepentimiento, sino por temor a perder control sobre lo que ya no cuidó. A continuación, fue el turno de Alicia Monroe, la detective que siguió el hilo del chip de Scout. Con voz pausada, explicó cómo el cachorro había sido rastreado hasta un centro subcontratado por una empresa de seguridad, cerrado abruptamente, y vinculado a un caso anterior de robo de animales. Scout, y posiblemente los otros dos, habían sido trasladados en la oscuridad de ese vacío legal. Todo el rompecabezas estaba sobre la mesa. Y entonces la jueza miró a Michael. Él no tenía títulos, ni informes, ni pruebas técnicas, pero cuando se puso de pie, la sala entera pareció contener el aliento. Habló sin elevar la voz, sin adornos, solo desde el fondo de una verdad que le pesaba en los huesos. Yo no vine a decir si soy mejor o peor que nadie. Sé lo que es tener poco. Sé lo que es mirar algo y pensar que no puedes hacer nada. Y también sé lo que es sentir que tu vida vale menos que el dolor que llevas dentro. Pero esa noche, ellos siguieron respirando. Y yo también. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino profundo. No hacía falta más. Afuera, la lluvia ya había comenzado a golpear con fuerza las ventanas del juzgado. En la ciudad, la tormenta eléctrica provocó un corte parcial de energía. En la clínica Brooks, el generador de respaldo vibró con dificultad. El aire se volvió denso, y de pronto, Bronx, el más grande de los tres pastores, entró en bradicardia. Un técnico gritó. Haley Brooks dejó la sala de revisión corriendo. Michael, que hablaba con ella por teléfono, escuchó las palabras que lo lanzaron de vuelta a un lugar que juró nunca revivir. Sin pulso, lo estamos perdiendo. Y fue como si el pasado lo llamara. Su cuerpo se movió antes que su mente. Compresiones, ritmo, técnica, mano firme, respiración guiada. Ahora, respira. Y entonces un suspiro. Bronx aspiró aire de nuevo, como si regresara desde un lugar muy lejos donde la luz aún no llega. La clínica entera pareció soltar un peso invisible. Esa misma noche, Jenna subió un video de 15 segundos. No había drama, no había voz en off, solo el plano cerrado de un pecho subiendo y bajando, una mano temblorosa y un susurro. Bien, chico. La ciudad entera pareció soltar el aliento. 3 días después, en la misma sala, la jueza Harper leyó su veredicto. El tribunal dicta la pérdida inmediata de custodia de los animales por parte del señor Klein. Se ordena su inhabilitación permanente para la tenencia y cría de perros. Se establecen multas por negligencia agravada y un período de servicio comunitario obligatorio en un refugio animal, bajo supervisión judicial directa. La sentencia no levantó aplausos, no los necesitaba, porque lo que resonó en ese momento fue algo más sutil pero igual de poderoso. El clic preciso de 3 placas de identificación nuevas chocando entre sí sobre una mesa de madera. Hera, Bronx, Scout. No fue venganza, fue justicia, en su forma más serena, un orden reencauzado. Y aunque no hubo fuegos artificiales, ni cámaras, ni discursos, ese día, en una pequeña sala sin adornos, la verdad volvió a ocupar su lugar. Y con ella, también volvió la respiración. Pasaron los meses.
Las estaciones cambiaron, los titulares desaparecieron y el nombre de Wayne Klein dejó de aparecer en los grupos de vecinos y en los miros de indignación digital. El juicio, los videos, las imágenes de los perros sobre mantas grises, todo eso fue quedando atrás, como el eco de una tormenta que ya pasó. Pero no se olvidó, se transformó. Porque mientras el caso se borraba del interés general, otra historia nacía en silencio, como suelen nacer las que realmente importan. Cada jueves, sin falta, poco después de las 9 de la mañana, una camioneta blanca llegaba al estacionamiento del Centro de Veteranos de Riverside. No tenía logotipos ni luces, pero todos sabían de quién era. Michael bajaba del vehículo con pasos tranquilos y la correa bien sujeta. Detrás de él, 3 figuras familiares: Era, Bronx y Scout. Era, la hembra oscura, ya no arrastraba las patas. Caminaba con dignidad, con un arnés suave que no lastimaba su cuello, hecha para protegerla, no para dominarla. Cada vez que entraba en la sala de lectura, se dirigía directamente hacia Tammy Lewis, exinfante de Marina que, desde su regreso, no soportaba los lugares cerrados. Era no pedía permiso, se acostaba a su lado, apoyaba la cabeza en su pierna, y Tammy, que no solía dejarse tocar por nadie, simplemente dejaba que sucediera. A veces hablaba, a veces solo respiraba. Bronx, el más grande, se quedaba en la sala común. Era el favorito de Daniel, un joven veterano que había perdido parcialmente la audición por una explosión y que sufría episodios de ansiedad que lo alejaban del resto. Bronx no hacía trucos ni obedecía comandos complejos, solo estaba ahí. Permitía que Daniel lo abrazara con fuerza, que apoyara la cabeza en su lomo, que sintiera el peso de algo firme cuando el mundo se volvía líquido. «Es como anclarme a tierra», decía Daniel con una media sonrisa. Scout, más alerta y vivaz, tenía otra tarea. Aprendió, con tiempo, paciencia y repeticiones, a reconocer señales sutiles, temblores en las manos, movimientos nerviosos, respiraciones irregulares. Cuando alguno de los veteranos comenzaba a entrar en ese túnel oscuro que traen los recuerdos violentos, Scout intervenía, tocaba con la pata, se acercaba al rostro, emitía un pequeño sonido. No lo hacía como un perro de terapia tradicional, lo hacía como alguien que entendía lo que significa perder el control. No fue un milagro. Fueron rutinas simples: leche tibia, paseos al amanecer, medicina administrada a tiempo, palabras dichas con calma, espacio respetado. Fueron noches rotas y luego reparadas a fuerza de constancia. Fueron límites claros y también caricias sin fecha. Y en ese proceso, no solo los perros sanaron, Michael también. Empezó a hablar más con la gente del centro, reparaba puertas, ajustaba cables, cambiaba bombillas sin que se lo pidieran. No cobraba por eso, solo decía, ya que estoy aquí. Empezó a dormir mejor. No siempre, pero sí lo suficiente como para distinguir el ruido de la lluvia del estruendo del pasado. Aprendió a dejar de apretar los dientes en cada silencio. Y eso, para él, era una forma de paz. La ciudad también cambió. Los panaderos que antes tiraban las sobras comenzaron a llevar bolsas al refugio. Un mecánico del sur de Dayton arregló gratis el motor de la vieja camioneta de Michael y dejó una nota con solo 2 palabras: «Gracias, hermano». Niños que antes gritaban al ver un perro grande, ahora se acercaban con las palmas hacia abajo, preguntando si podían tocar. No fue por moda, fue por ejemplo silencioso. Incluso Wayne Klein, cumpliendo su servicio comunitario, aparecía 2 veces por semana en el refugio municipal. Recogía excrementos, limpiaba jaulas, cargaba sacos de comida. No hablaba mucho, no sonreía. A veces se detenía frente a los carteles de adopción y se quedaba mirando las fotos con una expresión difícil de descifrar. Nadie lo filmó, nadie aplaudió. Quizás la vergüenza, esa que no busca excusas, hizo su trabajo de forma lenta pero real. Con el tiempo, los nombres de Hera, Bronx y Scout dejaron de ser solo nombres, se convirtieron en símbolos, no de tragedia, sino de lo que puede pasar cuando alguien decide no rendirse. Michael nunca quiso atención, pero cuando alguien mencionaba el caso, él simplemente asentía, no por orgullo, sino por respeto a lo vivido. Y cuando Scout, en alguna tarde cualquiera, apoyaba su hocico en su rodilla, Michael ya no se tensaba, solo respiraba, hondo.
como si después de tanto su cuerpo por fin entendiera que estaba en casa. Lo que conmovió a todos no fue el video del rescate, ni el fallo de la jueza, ni siquiera la imagen de Bronze volviendo a respirar. Fue algo más simple, más humano. Fue el hecho de que, en una ciudad cualquiera, un hombre que un día creyó que no merecía dormir en paz, encontró 3 vidas casi apagadas y en el esfuerzo por sostenerlas, aprendió a sostenerse a él mismo. Que la inspiración no cae del cielo como un rayo divino, se entrena, se vacuna, se paga a plazos, se construye en platos de acero, en manos limpias y en decisiones diarias. Esa clase de justicia, lenta, tosuda, cotidiana, fue el verdadero final feliz. Y por eso, hoy, cuando alguien pronuncia el nombre de esos perros, hay quien sonría primero, y luego, en silencio, respira más hondo.